La noche era joven, pero la ciudad ya bostezaba bajo un manto de llovizna persistente. Mi moto, mi fiel compañera de 1000 batallas contra el hambre ajena, cortaba el aire frío de Morelia. Llevaba años en esto de repartir comida, y uno creería haberlo visto todo: perros furiosos, clientes que no contestan el timbre, propinas irrisorias. Pero aquella noche de miércoles, la última entrega de mi turno, iba a grabarse a fuego en mi memoria, como una cicatriz fría y persistente. El pedido: unas enchiladas mourilianes y un refresco de cola. La dirección: calle del Silencio, número 13. Nunca había oído hablar de esa calle. Abrí el GPS y vi que se encontraba en una zona vieja, más allá del centro histórico, donde las casas se amontonaban como secretos olvidados. El mapa mostraba un callejón sin salida, una espina clavada en el entramado urbano. Ya me extrañaba: las calles con ese tipo de nombre suelen ser peculiar. Mientras más me adentraba, las luces de la ciudad se difuminaban. Los faroles escaseaban, y la llovizna se volvió una cortina densa. El GPS me indicó que había llegado. Miré a mi alrededor: ninguna casa a la vista, solo un muro altísimo cubierto de enredaderas y musgo. Reviso la aplicación: la dirección era correcta. Me bajo de la moto, el motor se apaga y el silencio me golpea. Un silencio absoluto, de esos que duelen en los oídos, solo roto por el goteo constante de la lluvia. Ni un ladrido de perro, ni el murmullo de la ciudad. Nada. Entonces, entre la pinambre y el follaje, discerní una reja de hierro forjado, oxidada y casi devorada por la vegetación. Detrás, un sendero estrecho y empedrado se perdía en la oscuridad. Había una campanilla diminuta colgando de la reja. Dudé. Algo en mi interior me gritaba que diera la vuelta, que ese no era un lugar para un repartidor a las 11 de la noche. Pero las enchiladas se enfriaban, y mi jefe, don Chucho, no era precisamente conocido por su paciencia. Tomé aire y presioné la campanilla. El sonido fue ahogado, como si la misma campana estuviera cansada de sonar. Esperé. Nada. Volví a tocar, esta vez con más fuerza. Y entonces, un crujido. Lentamente, la reja se abrió, no del todo, solo lo suficiente para que una persona pudiera pasar. Me asomé con cautela. El sendero se extendía unos pocos metros hasta desembocar en un patio cubierto por un techo de cristal, lleno de plantas que parecían competir por la oscuridad. Al fondo, una puerta de madera maciza, oscura y pesada. No había luces encendidas dentro. Me acerqué, las botas resbalando sobre las piedras mojadas. Cuando llegué a la puerta, vi un portón de madera tallada y un llamador en forma de gárgola. Lo levanté y dejé caer. El golpe seco resonó en el silencio, un eco que parecía prolongarse más de lo normal. Pasaron unos segundos. Nada. Cuando estaba a punto de intentarlo de nuevo, un tenue resplandor azulado se asomó por debajo de la puerta. Luego, una figura. Era una mujer, o al menos eso parecía. Su silueta era alta y delgada, pero su rostro estaba cubierto por lo que parecía un velo muy fino, casi translúcido, que le ocultaba los rasgos. Sus manos, que emergían de unas mangas largas y oscuras, eran pálidas, casi transparentes. No se movía. Solo estaba ahí, en el umbral, emanando ese tenue brillo azulado. Las enchiladas, su voz era un susurro gélido, como el roce de dos hojas secas arrastradas por el viento. No era una voz humana, al menos no una que yo hubiera escuchado antes. Tragué saliva. Sí, aquí están, dije, extendiendo la bolsa térmica. Mis manos temblaban un poco. La mujer no se movió para tomar la bolsa. Solo la miraba fijamente, como si evaluara cada molécula de la comida. El brillo azulado pareció intensificarse un poco. El pago, apenas pude pronunciar. Lentamente, una de sus manos se alzó. No tocó la bolsa. En su palma, perfectamente alineadas, había 3 monedas antiguas, de esas que uno solo ve en los museos o en colecciones de abuelos. Brillaban con el mismo resplandor azulado. Las tomé. Estaban heladas, como si hubieran pasado siglos en el fondo de un pozo. Y al tocar mis dedos, sentí un escalofrío que me recorrió hasta la médula. Gracias, susurré, sintiendo la necesidad imperiosa de huir.
La mujer seguía inmóvil. Su velo no dejaba ver sus ojos, pero sentía su mirada fija en mí. Entonces, con un movimiento casi imperceptible, su mano se dirigió a su velo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Iba a mostrarme su rostro? En ese instante, el motor de mi moto, que había dejado encendido por si acaso, tosió y se apagó. ¡Maldita sea! Fue el sonido más fuerte en ese silencio mortuorio, un disparo que me sacó de mi trance. La mujer, al escuchar el ruido, detuvo su movimiento. Su mano volvió a caer a su lado. «Que tenga buena noche», dijo, su voz igual de gélida. Y sin más, la puerta se cerró suavemente, sin un ruido. El brillo a su lado desapareció. Me quedé parado en la oscuridad, las monedas heladas en mi mano, el escalofrío aún recorriéndome. Corrí de regreso a mi moto. La encendí, esta vez sin problemas, como si nada hubiera pasado. Salí de esa callejuela como alma que lleva el diablo, sin mirar atrás. No paré hasta llegar a una avenida principal, donde las luces de los comercios y el bullicio de los últimos noctámbulos me regresaron a la realidad. Llegué a la base tembloroso. Don Chucho me miró extrañado. «¿Qué te pasa, muchacho? ¿Viste un fantasma?», bromeó. No pude articular palabra. Le entregué las monedas. Don Chucho las examinó. «¿Estas dónde las sacaste?». Su voz de repente se volvió seria. «Son monedas antiguas, de cobre. No tienen valor aquí». Miré las monedas en su mano. Ya no brillaban. Eran simplemente 3 viejas piezas de cobre, corroídas y sin valor. Pero yo sabía que no eran solo eso. Desde aquella noche, nunca volví a aceptar una entrega en la calle del silencio. Y cada vez que la llovizna cae sobre Morelia, siento el frío en mis dedos y el recuerdo de ese brillo a su lado. No sé quién o qué era esa mujer, pero una cosa es segura, en la calle del silencio, no solo se entrega comida, también se entregan secretos, y a veces, parte del alma. La lluvia caía a cántaros esa noche, golpeando el parabrisas de mi viejo Chevy como miles de pequeños tambores. Eran casi las 2 de la madrugada y yo, Ricardo, el repartidor de pizza más nocturno de la ciudad, estaba en mi última entrega. El pedido, una pizza grande de pepperoni para la calle Los Sauces, número 13. Un escalofrío me recorrió la espalda al ver el número. Soy un tipo más bien pragmático, pero hay algo en el 13 que siempre me ha parecido un poco siniestro, sobre todo en la oscuridad de una noche como esta. La dirección me llevó a las afueras, a una zona que no conocía bien, llena de árboles viejos que se retorcían con el viento, sus ramas desnudas pareciendo garras esqueléticas. La calle Los Sauces era más bien un camino de tierra, apenas iluminado por la luna que se asomaba entre las nubes de vez en cuando. Finalmente, divisé la casa. No era la típica casa de vecindario, era una construcción antigua, de madera oscura, con un porche desvencijado y ventanas que parecían ojos vacíos. No había luces encendidas, lo cual me pareció extraño para alguien que acababa de pedir una pizza. Apagué el motor de mi auto y el silencio que siguió fue casi ensordecedor, solo roto por el constante golpeteo de la lluvia. Agarré la pizza y el datáfono, y me armé de valor para subir los crujientes escalones del porche. La madera gimió bajo mi peso con cada paso, y el viento silbaba a través de las rendillas de la casa, creando un sonido fantasmal. Toqué la puerta de madera pesada. El sonido resonó en el silencio, pero nadie respondió. Volví a tocar, esta vez un poco más fuerte. Seguía sin respuesta. Estaba a punto de darme por vencido y marcar el pedido como no entregado, cuando escuché un débil crujido dentro de la casa, como si alguien arrastrara los pies lentamente. Un momento después, la puerta se abrió 1 centímetro, revelando un espacio oscuro detrás de ella. «Hola, pizza», dije, intentando sonar lo más normal posible, aunque mi corazón ya latía como un tambor. La puerta se abrió un poco más, y pude ver una figura. No pude distinguir mucho más que una silueta alta y delgada. Parecía una mujer, pero su rostro estaba completamente en sombras, oculto por el flequillo o por la oscuridad. Me di cuenta de que llevaba un camisón antiguo, blanco y largo. «Aquí está su pizza», dije, extendiendo la caja. «Son 250 pesos».
La figura extendió una mano, pálida y casi translúcida, para tomar la caja. Sus dedos eran extrañamente largos y delgados. Al rozar mis dedos con los suyos, sentí un frío intenso, un frío que calaba hasta los huesos, mucho más allá del frío de la lluvia. Gracias, susurró una voz, apenas audible, como el roce de hojas secas. La voz sonaba antigua, no como la de una persona joven que pediría pizza a las 2 de la mañana. Estaba a punto de pedirle que pagara, pero la figura retrocedió, llevando la pizza consigo, y la puerta comenzó a cerrarse lentamente. Disculpe, el pago, empecé a decir, pero antes de que pudiera terminar, la puerta se cerró con un golpe sordo, dejándome de nuevo en la oscuridad y la lluvia. Me quedé allí por un momento, aturdido. ¿Qué demonios acababa de pasar? La forma en que la figura había desaparecido, el frío de su mano, la voz, no tenía sentido. Me di cuenta de que no me había pagado. Genial, pensé. Ahora tengo que volver a la tienda y explicar por qué no cobré el último pedido de la noche. Bajé los escalones del porche, con el corazón todavía acelerado. Al llegar a mi auto, encendí el motor. Justo cuando iba a poner la reversa, una luz parpadeó en una de las ventanas del segundo piso de la casa. Era una luz tenue, casi fantasmal, que apareció y desapareció rápidamente. Decidí que ya había tenido suficiente de esta entrega extraña y me fui de allí lo más rápido que pude. Al día siguiente, cuando fui a trabajar, le conté la historia a mi jefe. Él se rió y dijo que probablemente me había topado con una excéntrica clienta nocturna. Pero algo en mi interior me decía que no era tan simple. Decidí buscar la dirección en internet, solo por curiosidad. Para mi sorpresa, la calle Los Sauces, número 13, estaba marcada en el mapa, pero no como una casa habitada. En su lugar, aparecía un pequeño icono que decía, propiedad abandonada, antiguo hogar de la familia Vargas. Mi sangre se heló. La información de la página decía que la casa había sido abandonada hace más de 50 años, después de la trágica muerte de la última habitante, una mujer llamada Elena Vargas, que había fallecido sola en la casa durante una tormenta, justo en el mes de junio, hacía 53 años. Y, para mi horror, la descripción mencionaba que había sido encontrada en su camisón de dormir. Esa noche, cuando volví a casa, me pasé horas buscando más información. Encontré un viejo recorte de periódico que hablaba de la Dama de Blanco de los Sauces, una leyenda local sobre una mujer que, en noches de tormenta, se aparecía en la casa abandonada. La descripción de la Dama de Blanco era idéntica a la figura que había visto, alta, delgada, con un camisón blanco y una voz apenas audible. Nunca volví a aceptar un pedido para la calle Los Sauces. Y cada vez que la lluvia golpea mi ventana por la noche, no puedo evitar recordar esa entrega, esa mano helada y esa voz fantasmal. Sigo siendo un repartidor, pero ahora, cada vez que suena un pedido tarde en la noche, no puedo evitar sentir un escalofrío. Y siempre, siempre, me aseguro de que el pago sea por adelantado. Nunca se sabe a quién le estás entregando una pizza. El sol de Monterrey ya se había puesto, dejando un cielo de tonos morados y naranjas que se desvanecían rápidamente. Yo, Javier, repartidor estrella de La Noche es Nuestra, me preparaba para mi turno. Mi moto, mi fiel compañera, rugía suavemente bajo mí. Hoy prometía ser una noche tranquila, de esas que se van rápido entre entregas de cenas tardías y antojos nocturnos. Pero me equivocaba. La aplicación lanzó un pedido a una dirección en Cumbres que no me sonaba para nada. La descripción del cliente era escueta, señor Valdemar, y lo que pidió me hizo levantar una ceja, un solo vaso de leche fría y una rebanada de pastel de chocolate, sin plato, solo la rebanada. A esas alturas de la noche, ya nada me sorprendía del todo, así que acepté el viaje. El GPS me llevó a una calle oscura, con grandes casas que se alzaban imponentes detrás de muros altos y vegetación salvaje. La dirección marcada me detuvo frente a una mansión antigua, con una arquitectura gótica que parecía sacada de una película de terror.
Las ventanas eran altas y estrechas, y un candelabro de hierro forjado se balanceaba lúgubremente en el porche, aunque no había viento. Las luces estaban apagadas, salvo por una tenue luz azul que se filtraba desde una de las ventanas del segundo piso. Me bajé de la moto, el casco bajo el brazo. El aire se volvió frío de repente, a pesar de que era una noche de verano. Sentí una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Caminé por el sendero de gravilla hasta la puerta principal, una imponente estructura de madera oscura con un golpeador de bronce en forma de gárgola. Levanté la mano para tocar, pero la puerta se abrió antes de que mis nudillos la rozaran. No había un sonido, ni un crujido. Simplemente se abrió, revelando un pasillo tan oscuro que parecía un abismo. Y entonces lo vi. De las profundidades de la pinambre, apareció una figura alta y delgada. Era un hombre, vestido con un traje de terciopelo oscuro que parecía absorber la poca luz que lo alcanzaba. Su cabello, peinado hacia atrás, era tan negro como la noche, pero lo que me dejó sin aliento fue su rostro. Era pálido, casi cerúleo, con facciones afiladas. Y uno de sus ojos era diferente. Era un ojo de cristal, tan perfectamente tallado que brillaba con una luz extraña, casi sobrenatural, en la oscuridad. El otro ojo, el real, era de un azul tan profundo que parecía un pozo sin fondo. El hombre no dijo nada, solo me miró con ese ojo de cristal, y sentí como si me estuviera viendo el alma. Extendió una mano larga y huesuda. En su palma, había un billete exacto para el pedido, arrugado y algo amarillento, como si llevara mucho tiempo guardado. Con las manos temblorosas, le entregué el vaso de leche y la rebanada de pastel. La leche estaba en un vaso de cartón, y el pastel, sin plato, venía envuelto en papel encerado. Sentí el roce de sus dedos fríos y secos al tomar el pedido. El hombre tomó el vaso de leche y la rebanada de pastel. El ojo de cristal pareció brillar más intensamente. Entonces, habló. Su voz era un susurro grave y profundo, como el roce de dos piedras. Gracias, joven, dijo, y el sonido pareció resonar en todo el pasillo. Mi pequeño, tiene antojos extraños a estas horas. ¿Su pequeño? Me pregunté. No había visto a nadie más en la casa, ni siquiera la más mínima señal de un niño. El hombre dio media vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo tan sigilosamente como había aparecido. La puerta se cerró suavemente, sin hacer el menor ruido. Me quedé inmóvil por un momento, el billete frío en mi mano. La escena me había dejado helado. Me subí a la moto y la encendí de inmediato, saliendo de aquel lugar como alma que lleva el diablo. No me detuve hasta que estuve de regreso en las avenidas iluminadas, rodeado del ruido de la ciudad. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese ojo de cristal brillando en la oscuridad. Al día siguiente, le conté la historia a mi compañero de trabajo, el Güero García, un viejo lobo de mar en el negocio de los repartos nocturnos. Él me escuchó atentamente, y cuando terminé, me miró con seriedad. Mira, Javier, me dijo el Güero, en este negocio se ve de todo, pero a veces, lo que vemos, no es de este mundo. Ese ojo de cristal, algunos dicen que son los ojos de los que ya no están, pero que aún miran. Nunca volví a aceptar un pedido en esa dirección. Y cada vez que la aplicación me muestra una orden con un nombre inusual o un pedido extraño, siento un escalofrío en la espalda y recuerdo al hombre del ojo de cristal. La noche esconde más que solo oscuridad en Monterrey, y a veces, los pedidos más extraños son para los clientes más singulares. Soy repartidor de comida, principalmente. No es un trabajo que impresione a nadie en una reunión familiar, pero a mí me gusta. Hay algo curioso en ver tantas vidas tan distintas, aunque sea por unos segundos, en el umbral de sus casas. Con el tiempo, uno aprende a leer miradas, silencios, y a reconocer lo extraño cuando lo encuentra. Y lo extraño, ahora lo sé, fue siempre la señora Clara. Mi primer pedido para ella fue un martes. Una orden sencilla, sopa de pollo, pan casero, tarta de manzana. Me tocó subir hasta el final de una calle empinada, donde casi nadie vivía. La casa estaba allí, antigua,
de esas con tejado de tejas musgosas, madera reseca y un aire de otro tiempo. Parecía olvidada por el mundo, excepto por ella. La puerta se abrió apenas toqué el timbre. Clara era bajita, delgada, vestía siempre con un chal de lana y una falda larga. El cabello blanco, muy bien peinado, y los ojos, unos ojos azules, claros como el hielo pero cálidos como una manta. Me recibió con una sonrisa tan sincera que se me quedó grabada. Gracias, hijo, dijo con una voz suave, apenas un susurro. Me pagó en efectivo, 2 billetes y, siempre, 2 monedas de 10 pesos, exactas, cada semana. Y así siguió, todos los martes, sin falta. Siempre la misma comida, siempre las mismas palabras. Hubo algo reconfortante en esa rutina. En un trabajo donde todo es movimiento y cambio, ella era constante, pero no hablaba mucho. A veces me preguntaba por el clima o por cómo estaba el tráfico. Y una sola vez, después de 4 meses, me miró con una expresión extraña. Me entregó las monedas con más lentitud que de costumbre. Cuando ya no venga, no te preocupes, sí. A veces, uno simplemente termina su turno. Asentí, algo confundido. Me reí un poco, le deseé buena tarde, pero esa frase me siguió durante días. El martes siguiente, no apareció su pedido en el sistema. Nada en la app, ni en la hoja impresa. Llamé a la central. Me dijeron que no había registro, pero algo me empujó igual. Subí la colina con la esperanza de que fuera un error, que me estuviera esperando como siempre. Cuando llegué, la casa estaba diferente. La madera de la puerta, antes cuidada, estaba hinchada por la humedad. Las ventanas sucias, las persianas caídas. Golpeé la puerta, llamé su nombre, nada. El jardín, que siempre tenía flores, pocas, pero vivas, estaba seco, descuidado, como si nadie hubiera pasado por allí en años. Un vecino se asomó desde la reja de una casa más abajo. Un señor mayor, con gorra y un bastón. ¿Buscas a alguien?, me preguntó. Sí, la señora Clara. Solía traerle comida todos los martes. Su expresión cambió. Se acercó con paso lento y me habló con voz grave. Clara, decís, esa casa está vacía, vive. Vacía desde hace como 15 años. Ella murió ahí, sola. Dicen que se sentaba cada tarde esperando a su hijo. Repartidor también. Tuvo un accidente. Nunca volvió. Me quedé helado. No podía ser. Yo la había visto, hablado con ella. Cada semana. Sentí un temblor en las manos. Bajé la mirada. Allí, justo frente a la puerta cerrada, en el umbral polvoriento, estaban las 2 monedas de 10 pesos, nuevas, brillantes, como si acabaran de dejarlas. Me agaché y las recogí. Estaban frías, demasiado frías. Desde entonces, no he vuelto a subir esa colina, y nunca más apareció un pedido con su nombre. Pero a veces, y juro que esto es verdad, cuando paso cerca, si el cielo está nublado y el aire huele a sopa caliente, me parece ver una silueta tras la ventana, sentada, esperando que llegue su turno. Nunca pensé que una entrega más al final del turno cambiaría mi vida. Trabajo de repartidor nocturno para una aplicación bastante conocida. Ya sabes, esas que te pagan un poco más por llevar pedidos después de las 10 de la noche. No es el mejor trabajo del mundo, pero paga las cuentas, o al menos lo intentaba. Aquella noche era fría, más de lo normal para ser octubre. Recuerdo que el aire olía raro, como a tierra mojada, pero no había llovido. Eran las 11:47 p.m. cuando me entró la última orden, destino, Callejón Las Rosas, número 17 pedido, un solo artículo, un frasco de miel artesanal entrega urgente, pedido programado para las 12 de la medianoche. Curioso, nadie pide miel a medianoche. Pensé que sería algún cliente excéntrico. Ya me había tocado entregar comida a fiestas extrañas o a gente claramente pasada de copas. Pero algo en este pedido me dio escalofríos. No el contenido, sino la dirección. La Callejón Las Rosas no estaba en mi zona habitual. Era un callejón antiguo, casi olvidado, donde las casas tenían más de 100 años, de esas con tejados puntiagudos y ventanas con pestigos de madera podrida. Aún así, acepté. El bono por entrega nocturna lo valía. El camino fue largo.
Mi GPS se perdió varias veces y no había buena señal en esa zona. Cuando por fin llegué, el callejón estaba en completo silencio. Ni un alma, ni siquiera el canto de los grillos. Solo una bruma espesa que se colaba por la calle empedrada. La casa número 17 estaba justo al fondo. Una construcción antigua, con una puerta de madera carcomida y un farol encendido que parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Me bajé de la moto con el frasco de miel en mano y caminé hacia la puerta. Toqué una vez. Nada. Toqué 2 veces. Silencio. Entonces la puerta se abrió sola, lentamente, con un chirrido largo que me puso la piel de gallina. «Hola», pregunté, sin entrar. «Pedido para». Una voz vieja y quebrada me respondió desde dentro. «Adelante. La puerta está abierta». En condiciones normales, me habría ido. Pero por alguna razón, mis piernas se movieron solas. Crucé el umbral, y de inmediato, un frío imposible me envolvió. El aire olía a humedad, a encierro, y a algo más, algo metálico, como sangre. La casa estaba completamente a oscuras, salvo por una vela encendida en el centro de una mesa vieja, justo en el pasillo. «Aquí está su pedido», dije, dejando el frasco de miel sobre la mesa. Fue entonces cuando noté algo raro. Había otras entregas sobre la mesa, varias bolsas con etiquetas de distintas fechas, algunas de hace semanas, todas con el mismo tipo de pedido, cosas extrañas, miel, sal gruesa, ajo, hierbas. Y todas estaban intactas. Nadie las había tocado. «¿Se encuentra bien?», volví a preguntar. Unos pasos se escucharon desde arriba, lentos, arrastrados. Una figura bajó por las escaleras. Una anciana, encorvada, con un vestido negro antiguo. Su rostro estaba cubierto por un velo. «Gracias por traerla», dijo en voz baja. «Justo a tiempo, para la hora exacta». «¿La hora exacta de qué?». Ella levantó lentamente el frasco de miel y lo llevó a una habitación al fondo. Yo ya quería irme, pero la curiosidad pudo más. Me acerqué en silencio y miré por la rendilla de la puerta entreabierta. Adentro, en el suelo, había un círculo dibujado con sal. Dentro del círculo, un cuerpo, no un cadáver. Era un hombre joven, inmóvil, pálido, como si hubiera muerto hace poco. La anciana empezó a recitar algo en un idioma que no entendía. Abrió el frasco de miel y la vertió sobre el cuerpo. Quise correr, lo juro, pero mis pies no respondían. Y entonces lo vi. El cadáver abrió los ojos. No fue un espasmo, no fue un reflejo. Despertó. Sus ojos estaban completamente negros. La anciana sonrió. «Otro ha regresado. Gracias al repartidor». Ahí fue cuando me di cuenta. La sal, el ajo, las hierbas, la miel, yo estaba trayendo ingredientes para un ritual. Sin saberlo, había sido parte de algo oscuro. Me di la vuelta para salir corriendo, pero la puerta de entrada se cerró de golpe. Me giré de nuevo, y la anciana ya no estaba. En su lugar, el hombre que había despertado me miraba, y sonreía. «Uno entra, otro sale», dijo con voz hueca. «Así se mantiene el equilibrio». Entonces todo se oscureció. Me desperté fuera de la casa. Mi moto estaba encendida, el pedido marcado como entregado. El reloj marcaba exactamente la 1 a.m. No recuerdo haber salido por mi cuenta. Cuando regresé a la aplicación, intenté reportar la dirección, pero no existía. La callejón Las Rosas no aparecía en el mapa. Busqué en foros, en redes, nada. Solo un viejo artículo de 1979 donde se hablaba de una casa abandonada en esa zona que se incendiaba sola cada cierto tiempo, sin razón aparente. En todas las fotos, la misma fachada, la misma puerta. Nunca volví a hacer entregas después de la medianoche. A veces, todavía sueño con esa casa, con el cadáver, con esa maldita miel, y siempre me despierto con el sabor dulce en la boca, y una etiqueta en mi puerta que dice «Gracias por tu entrega, justo a tiempo».